pantallas rápidas del sistema. Para acceder a la BUSE, la página www.buse.gov.pe, se ingresa con su root, ¿no? Con la clave SOL, como les indiqué. Y algo importante que tiene el sistema es el primer paso: identificarse. Sus datos son lo más importante dentro de todo el trámite. ¿Quién está tramitando? ¿Por quién tramita? Porque a veces, de repente, ustedes son una empresa, pero deciden solicitarle a un tercero que haga el trámite. Entonces le genera un usuario secundario. Eso es importante. Hay datos dentro de esta ficha que están en un recuadro de poder azul que no permiten editar. ¿Por qué? Porque como han accedido con la clave SOL, son datos que jala de la SUNAT. Y ustedes a veces pueden entrar y pueden ver, se dan cuenta que su empresa puede decir: oye, esta dirección es antigua. ¿Por qué sigue apareciendo? Porque en la SUNAT sigue apareciendo ese dato. No han actualizado ese dato. Igual puede ser el correo, el fax, el root, ¿no? Cualquiera de esos datos. Ahora, ¿por qué es importante actualizar? Y acá me adelanto a lo que se viene con los nuevos proyectos de la BUSE. Porque si tratamos de simplificar y estandarizar los sistemas, ustedes van a poder ingresar a toda la información una sola vez y todos los datos son correctos. Pero imagínense, hacen un certificado de origen y tienen que corregir sus datos, y después tendrían que hacer lo mismo si hacen algo de mercancías restringidas. Y si tuvieran más componentes, más temas, en cada uno tienen que estar actualizando y actualizando y actualizando, cuando lo correcto es actualizar una sola vez en la SUNAT. Los datos son correctos y esos datos son los mismos para todos sus trámites. Esa es la parte importante de la identificación. Entonces, este es el primer paso. Y como se indicó, para poder emitir el certificado, lo primero que es la declaración jurada. Entonces, el primer paso dentro de la declaración jurada es quiénes somos. Segundo paso importante, tenemos que escoger, obviamente, la opción de calificación de declaración jurada y a escoger el país, el acuerdo comercial y la entidad con la que queremos trabajar. Este es nuestro paso 2, ¿no? Indicar el trámite, el país, el acuerdo y la entidad. El paso 3, si bien nos hemos identificado, o sea, hemos puesto nuestros datos, ahora hay que identificarnos quién somos. ¿Somos el exportador? ¿Somos exportadores y productores? ¿Somos exportadores acopiadores? ¿O somos exportadores aquellos que un productor me ha dado un poder simple donde me menciona de que yo puedo exportar su mercancía? Entonces es importante definir quiénes somos. ¿Por qué? En la siguiente posición, cuando empiecen a hablar del tema de verificación, es importante saber quiénes somos, porque ante una verificación, que yo diga yo soy exportador y productor, y cuando van a verificar se dan cuenta que yo solamente exporto, estoy mintiendo en la información. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, este sería nuestro paso número 3. Nuestro paso número 4, dentro de la declaración jurada, sería llenar nuestra mercancía. Y aquí menciono de que cuando se habla de la mercancía, no me refiero al total de la mercancía a exportar, sino a una unidad. ¿Se acuerdan cuando decíamos el ejemplo de la conserva de atún? Es por la conserva. Si hablo de mueble de madera, es por un mueble de madera. ¿Ok? Hay que entenderlo de esa forma. Entonces hay que llenar los datos que nos indica el sistema. Y paso siguiente, llenar los materiales. Los materiales, por ejemplo, por un caso de la Comunidad Andina, donde yo voy a indicar los materiales originarios de Perú, los materiales originarios de la Comunidad Andina, o sea, eso puede ser de los otros países, y los no originarios. ¿Okay? Es importante llenar los materiales, es el quinto punto. Y por último, el proceso productivo. Acá nos sale de las listas
de los procesos mínimos, y acá hay que adjuntar nuestro proceso productivo. Ahora, ¿por qué es importante adjuntar el proceso productivo? Porque hay algunas reglas que no solamente te establecen, por ejemplo, el cambio de clasificación, o sea, el salto, el valor de contenido regional o el proceso mínimo, ¿ya? Sino que te dice que tu mercancía tiene que cumplir ciertas reglas a partir de algún momento específico en el proceso. Por ejemplo, hay textiles que te dicen a partir del hilado. Entonces tenemos que ver que a partir del hilado ese proceso productivo se hace acá. Porque si ese proceso no se hace acá, no se puede considerar originario. ¿Okay? Es importante saber, por eso, la definición del proceso productivo. Y un tema adicional que agrega el sistema es una casilla de otros, por si ustedes necesitan guardar o registrar cualquier información necesaria e importante sobre la declaración jurada. Entonces, en caso necesiten, pueden apuntarlo aquí, sin ningún problema. Entonces, una vez que han llenado estos datos, deben escoger el criterio de origen que corresponda y le dan transmitir. Con esto, llega a la entidad y la entidad les va a evaluar y de no tener ningún error, su declaración jurada está lista. ¿Qué datos eran importantes en una declaración jurada? Era primero decir quiénes somos, también indicar si somos productores, exportadores, indicar la información de nuestro producto, nuestros materiales y el proceso productivo. ¿Ok? Acá me olvidé comentarles que así como les dije, por ejemplo, el tema del producto por la unidad, los materiales también tienen que ser ingresados en base a esa unidad que se está exportando. Porque, por ejemplo, para hacer el mueble de madera, yo puedo utilizar, por ejemplo, tantos tablas de madera. Imaginemos, uso 5 tablas de madera para hacer un mueble. Eso tengo que poner las 5 tablas. Si yo, por ejemplo, para hacer el mueble de madera utilizo en general para la exportación, yo no traigo 5 tablas, sino yo me traigo una gran cantidad de tablas de madera, 2.000 tablas, 5.000 tablas para hacer un montón de muebles. Todo está referenciado a una unidad. ¿Okay? Ahora, ya que vimos la declaración jurada y está aprobada, ahora pasamos al certificado de origen. Y en el certificado, lo primero que tenemos que hacer, igual que la declaración jurada, quiénes somos. ¿Por qué tenemos que volver a validar quiénes somos? Porque las declaraciones juradas tienen una validez de 2 años. Y en esos 2 años puede que hayamos cambiado algún dato. Entonces tenemos que validarlo. Como segundo punto, igual que en el caso anterior, tenemos que escoger la opción de nuestro trámite, igual el país, acuerdo y la entidad certificadora. Si yo, por ejemplo, yo tengo una declaración jurada para Colombia, para un producto X, yo ya puedo utilizar esa declaración jurada en un certificado para Colombia, Ecuador o Bolivia, porque somos regionales, tenemos las mismas reglas. Pero no puedo usar esa declaración jurada para exportar a China. Tendría que hacer una declaración jurada para China. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Ahora, dentro del certificado, lo importante a resaltar es que conforme vayamos llenando la información, en este lado tenemos una opción para visualizar. Tener una vista previa de cómo va quedando el certificado. Muy importante la vista previa. Muchos dicen, pero es solo para mirarla. No es solo para mirarla, porque ustedes hacen un certificado de origen, pero quien lo va a utilizar es el importador. Entonces, estamos haciendo un trámite acá para que de allá, el otro país, el importador, se beneficie de los aranceles. Lo que va a generar que cuando se beneficie quieran seguir comprando más. Entonces tenemos que emitirlo correctamente. Entonces, esa es la vista previa. Y como es un documento para él puede querer el documento con ciertas características o cierta forma de redacción, y para eso está la vista previa. Como es un documento, un PDF, yo puedo imprimirlo, se lo mando. Obviamente, como no está previa, no tiene número, no está firmado nada,
mira, así va a salir el documento, ¿estás de acuerdo? Sí, perfecto, ya, ok. Es importante. Aquí viene el llenado, por ejemplo, los datos del certificado, ¿no? ¿Qué datos? Datos del importador, del medio de transporte, ruta, ¿no? Hay que llenar esos datos. Importante acá resaltar, cada acuerdo tiene sus propias características y reglas. Por ejemplo, para este acuerdo, acá te dice, bueno, tiene dos asteriscos, y dos asteriscos indican registrar al menos un dato del medio de transporte. Al menos un dato. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, yo sé que va a salir por vía marítima, por el producto, y sé que va a salir el día de mañana. Perfecto, registro, lleno con los datos del día de mañana, pongo el barco que va a salir, que sale, por ejemplo, del puerto de Callao, en Lima, ¿no? Lleno mis otros datos, perfecto. ¿Y qué resulta? Que por algún motivo no salió ese día. No sale mañana, va a salir pasado mañana. El certificado está mal emitido. Porque si yo ese certificado se lo presento al destino, cuando empiecen a ver por los documentos de transporte, va a decir, oye, pero acá se embarcó otro día, tu certificado dice otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer ahí? Emitir un nuevo certificado. Y ahí viene la pregunta. Pero otra vez tengo que pagar, tiene que hacer otro. Pero ¿qué decía el acuerdo? Registrar al menos un dato. Si yo había registrado que sale por el puerto de Callao, suficiente. Con ese dato era válido. Ahora, pero mi cliente quiere que vaya a la fecha. Ah, perfecto. Entonces, la emisión tiene que ser cuando sepa que en verdad se debe embarcar. ¿Y qué implica eso? A veces se puede emitir el certificado cuando ya salió del país. O sea, cuando la mercancía sale del país se puede emitir el certificado. No tiene siempre que emitirse antes. Muchos desconocen esa figura, ¿no? Entonces, es importante analizarlo. Igual también, después de los datos del certificado, hay que llenar la factura comercial. Y cuando llenamos la factura comercial, obviamente, también existe en algunos acuerdos que se visualice o no se visualice la factura, o los trámites a veces te indican de que la facturación la hace un tercer país. ¿Cómo funciona eso? Que por ejemplo Perú es una sucursal que por ejemplo está exportando a la Unión Europea, pero como sucursales no facturamos directamente al importador. Quien factura es la casa matriz, que por ejemplo está en Estados Unidos. Esa figura se da y es válida. Entonces también se puede consignar esa información. Siempre hay que analizar qué es lo que dice el acuerdo comercial. Y obviamente si hemos llenado los datos del certificado, la factura, tenemos que escoger la mercancía, ¿no? Y la mercancía, ¿en qué factura o facturas está? Para empezar a asociar. Un dato importante es que los países latinoamericanos emiten un certificado en español. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Asia, todos esos es en inglés. Pero Europa te dice que puede ser también en español o en cualquiera de las lenguas que se utilizan dentro de la Unión Europea. O sea, puede ser en italiano, en alemán, checo. ¿Okay? Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos en que hay gente que dice, pero es que yo no sé inglés, pero el acuerdo te dice que tienes que usar en inglés. O sea, tienes que ponerlo en inglés, ¿no? Transmitir. Cuando se le da a transmitir, ¿qué ocurre? Llega a la entidad. Para que la entidad verifique, valide, imprima el certificado, pues, y cuando son con ustedes, lo firman. ¿Okay? Eso es importante resaltar. Esta es una lista previa de un certificado ya registrado, ¿no? Con todos los datos. No tiene número, por eso tiene arriba un Michi certificado. No tiene numeración, tampoco tiene sello ni firma, ¿no? Eso es importante saberlo. Esta es una lista previa. Antes de pasar al último punto de mi exposición,
instrucción que tiene que ver con la certificación de origen con firma digital, les quiero comentar de los otros 3 procedimientos: el duplicado, el reemplazo y la anulación. El duplicado está establecido en algunos acuerdos comerciales, al igual que el reemplazo. ¿Y en qué momento se utiliza un duplicado o un reemplazo? Un duplicado, en primer lugar, no es una fotocopia del certificado anterior. Un duplicado es un nuevo certificado que no tiene costo, el único que tiene costo es la emisión, pero solamente el duplicado se genera bajo ciertos motivos: pérdida, robo, destrucción o deterioro. O sea, si alguno de estos 4 casos ha ocurrido con mi certificado de origen, puedo tramitar un duplicado, siempre que el acuerdo lo establezca. Ahora, importante, cuando se emite el duplicado, tenemos 2 certificados, ¿no? El certificado A, que es mi certificado original, que se perdió. Se me perdió a mí, a mi agente, al agente del importador, etc. A alguien se le perdió. Voy a tramitar un duplicado. El duplicado lo que hace es me genera un nuevo certificado con la misma información, excepto que tiene un nuevo número. Porque de repente cuando lo emití, digamos en el número 100 y ahorita estamos en el 140. Entonces me da el número 140. Tiene una glosa en una de las casillas que hace referencia al certificado anterior, donde dice: este certificado es duplicado del certificado número 100 que se emitió en fecha tal. ¿Ok? Eso es importante. Además, ese duplicado va a ser firmado el día de hoy, por ejemplo. Tiene una fecha distinta. ¿Ya? Y quien lo firma puede ser personas distintas a las que firmaron el original, el certificado A. Ahora, algo a resaltar: un certificado, así como la DJ tiene 2 años, los certificados tienen diferentes vigencias, ¿ok? Dependiendo del acuerdo comercial. Y pensemos que para algún acuerdo comercial hay un certificado que tiene 6 meses de vigencia y se me perdió en el mes 5. Cuando se emite el duplicado no va a durar 6 meses. El duplicado solo tiene 1 mes, porque se cuenta desde el anterior. Porque si hemos tenido casos en que algunos dicen: no, entonces me perdió y le doy 6 meses más, no es así. ¿Ok? Ahora, ¿y qué ocurre cuando se emite este duplicado? El anterior, o sea, tenemos un certificado B, un certificado nuevo, y el certificado anterior, el certificado A, se anula automáticamente por el sistema. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les menciono estos casos? Porque ha ocurrido que se me perdió, tramitan el certificado nuevo, el duplicado, lo presentan, lo firman, se lo van a mandar al importador y resulta que el agente importador dijo: no, ya lo encontré y lo presenté. ¿Qué ocurre? Ha presentado un certificado que está anulado. Y si la autoridad, a manera del destino, nos pregunta por ese certificado, nosotros qué le vamos a decir: está anulado. Eso no es verdadero. Cosa que va a generar dudas a la parte importadora, a la autoridad aduanera, ¿no? Por eso es cuando se hace un duplicado, tienen que asegurarse de que si hacen un duplicado, ese certificado no se va a utilizar porque se perdió. Y si lo encuentran, pierdan. En otras palabras, porque no lo van a usar. O díganle al de acá que no tramite porque ya lo encontré. ¿Ok? Eso es importante en el duplicado. El reemplazo es una figura muy similar. Pero el reemplazo, ¿por qué le digo similar? Porque obviamente va a reemplazar al anterior, ¿no? Y cuando se reemplace, el anterior se anula. Pero solo se da bajo un único supuesto, ¿ya? Y es porque la autoridad aduanera en destino ha rechazado el certificado, informando que hay que hacer alguna corrección. ¿Ok? Solamente ese caso amerita un reemplazo, si el acuerdo lo establece. Porque hay acuerdos en los que el acuerdo no te dice que emitas otro certificado, sino que adjuntes en el mismo formato y hagas una aclaración interna o este es un documento donde estás aclarando. ¿Okay? Es importante saber qué reglas o qué es lo que menciona cada acuerdo comercial.
Y la anulación, que es el menor de los casos, al igual que el reemplazo, es el caso que evitan el certificado y por algún motivo ya no lo quieran usar y deciden anularlo. ¿Okay?